Señores, hoy vamos a hablar de algo que realmente es sorprendente y está ocurriendo en la política estadounidense actual. Donald Trump, quien siempre ha sido un candidato fuerte en varios estados claves, está viendo cómo su apoyo se derrumba en lugares que antes se consideraban bastiones seguros para él, tales como lo son Florida, Texas y Ohio. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo está respondiendo Trump a esta situación tan crítica? ¿Y qué puede significar esto para el panorama de las próximas elecciones? Pues el día de hoy vamos a analizar todo lo que está ocurriendo, las encuestas más recientes, las reacciones de Donald Trump, y también cómo le está yendo a Kamala Harris, la cual parece estar ganando una fuerza increíble. Por ello te invitamos a que te quedes hasta el final, ya que hablaremos de números, estrategias y cómo todo esto puede cambiar el curso de las elecciones 2024. Por supuesto, si es que te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle un like a este video y compártelo con tus amigos. Pues entremos en materia. Vamos a empezar con lo más impactante. Donald Trump está perdiendo terreno en estados como lo es Florida, Texas y Ohio. Estados que, como bien sabemos, históricamente han sido considerados bastiones republicanos. En las encuestas más recientes por parte de Emerson State, llevadas a cabo entre el 3 y el 5 de septiembre, o sea, recientes, Donald Trump solo tiene una ventaja de 3 puntos sobre Kamala Harris. Así es, 3 puntos en estados muy pero muy republicanos, Florida y Texas. Solían ser los fortines inquebrantables de los republicanos. Lo más increíble es que esta ventaja está dentro del margen del error. O sea, esto significa que Kamala Harris está muy cerca de superarlo. Para que lo pongamos en cierta perspectiva. En elecciones pasadas, Donald Trump ganó estos estados con una relativa comodidad. O sea que se notaba esta diferencia en los puntos. Pero bueno, ahora las cosas han cambiado radicalmente. Y es que la política es dinámica. Lo que parecía seguro en el pasado, hoy ya no lo es. Ohio es otro ejemplo. Un estado que se suponía que sería seguro para Donald Trump. Ahora está mostrando ciertas señales de peligro. ¿Pero qué es lo que significa todo esto? Bueno, lo primero que se nos viene a la mente es que la estrategia de Trump parece ya no estar conectando con los votantes, al menos como lo hizo en el año 2016 o incluso en el 2020. Al ver estos números, la pregunta es inevitable. ¿Es posible que Trump esté perdiendo el control de los estados clave que sí o sí necesita para poder ganar? Entonces, ¿qué es lo que hace Trump cuando ve que está perdiendo apoyo? Pues bueno, lo que ha hecho es lo que sabe hacer mejor: enviar correos masivos pidiendo dinero a sus seguidores. Pero no es que solamente pida dinero, lo interesante es el tono de la urgencia con el cual lo está haciendo. Uno de estos correos enviado como a las 6 de la mañana decía algo así como: tengo un trabajo para ti. Y después continuaba diciendo que había sido elegido como uno de los pocos patriotas de su ciudad natal para unirse al equipo de Trump antes del día de la sentencia. Un movimiento curioso, porque la campaña de Trump está tratando de capitalizar su situación legal, convertirla en un punto de movilización para sus seguidores más leales. Les dice que está luchando contra una cacería de brujas comunista, lo cual sigue siendo parte de esta narrativa constante que él tiene de hacerse la víctima y que lucha contra un sistema que supuestamente está corrupto. Pero bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. En otro correo, él les dice a sus seguidores: te amo, lo sabes, ¿cierto? Sí, literalmente escribe eso. Después sigue diciendo que está haciendo un anuncio de emergencia en 24 horas, que necesita que sus seguidores estén listos para ayudar a derrotar a la comunista Kamala Harris. Todo esto mientras, por supuesto, les pide donaciones que van desde cientos hasta miles de dólares.
Una táctica que ya hemos visto antes, por cierto, pero el tono cada vez es más urgente, es más personal, y eso es lo que realmente llama la atención. Aquí lo que está claro es que Donald Trump está apelando a la lealtad emocional de sus seguidores. Los está haciendo sentir parte de algo mucho más grande, pero a cambio de su dinero. Es como si quisieras decirles, si me apoyas, juntos podemos derrotar al enemigo, por ejemplo. Aunque en este caso el enemigo parece ser todo el sistema legal y político que lo está investigando. Mientras Trump sigue pidiendo donaciones a sus seguidores más leales, del otro lado de la contienda tenemos a Kamala Harris, que está logrando algo realmente increíble en términos de recaudación de fondos. Tan solo en este mes pasado de agosto, Kamala recaudó 361 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra casi 3 veces más de lo que Trump logró reunir, ya que él solo recaudó como 130 millones de dólares en el mismo mes. Lo más interesante aquí es no solo la cantidad, sino de dónde vienen esas donaciones. El 95% de las donaciones de Kamala Harris fueron de menos de $200. O sea, esto significa que está recibiendo un apoyo masivo de pequeños donantes. Personas comunes, personas corrientes, que están contribuyendo con lo que pueden para apoyar su campaña. Además, el 75% de sus donantes nunca habían donado en una elección anterior. Esto nos habla de un movimiento de apoyo más fresco y que están comprometidos. Algo pues que Donald Trump solía tener a su favor, pero ahora Kamala parece para haber tomado esta ventaja. Aquí lo que queda claro es que Kamala Harris no solo está recaudando más dinero, sino que lo que está haciendo es de un formato más democrático, más accesible. Su campaña está logrando atraer a nuevos votantes, pequeños donantes, mientras que Trump parece estar confiando en los mismos seguidores leales que lo han apoyado en el pasado. Obviamente esto no es todo. Además del éxito en su recaudación de fondos, Kamala Harris está recibiendo el respaldo de algunos de los nombres más importantes del mundo empresarial. 88 líderes empresariales ya han salido públicamente hasta el día de hoy a expresar su apoyo a la vicepresidenta. Señores, no son nombres pequeños. Hablamos de CEOs de empresas como lo es Yelp, Vox o la exdirectora de Pepsi. En una carta pública, estos empresarios aseguran que Kamala es la mejor opción para hacer que la economía estadounidense prospere. En esta misma carta vemos una mención a figuras importantes de empresas como lo es Snap, Lyft, Starbucks o hasta Ford. Así que no estamos hablando tan solo de un respaldo simbólico, son figuras influyentes en la economía de los Estados Unidos, las cuales creen que Kamala Harris es la persona adecuada para llevar al país adelante. Mientras tanto, Donald Trump continúa con sus correos de emergencia pidiendo más dinero y lidiando al mismo tiempo con los problemas legales. Ahora pues bien, hablando de eso, sabemos que Donald Trump actualmente está bajo mucha presión en estos últimos días, debido a estos múltiples investigaciones y juicios que tienen en su contra. Uno de los casos más sonados, en el cual hablamos tan solo hace unas horas en un video, es el de Jean Carroll, donde Donald Trump ha estado luchando por años. En uno de sus últimos mensajes, él se queja de la apelación en el caso de Carroll, supuestamente diciendo que está amañada, porque según él, los 3 jueces que lo revisan están en su contra. Pero bueno, aquí viene lo más curioso. Donald Trump ni siquiera parece recordar si es que él era presidente cuando comenzó el juicio en el 2023. O sea, para añadir más confusión, él mismo dice que quería asistir al juicio, pero que sus abogados le dijeron que no lo hiciera, lo cual es falso, porque en realidad él estaba en Escocia e Irlanda durante este tiempo. O sea, claramente este es un tema que sigue siendo una gran distracción para su campaña. Lo interesante es que mientras Donald Trump continúa lidiando con estos problemas legales, Kamala Harris, Joe Biden y pues Tim Walz están avanzando en esta estrategia económica sólida, la cual ya parece estar dando frutos.
Si es que no lo sabían, el presidente Biden no ha perdido la oportunidad de resaltar cómo ha sido la recuperación económica del país luego de la pandemia. Vimos un post reciente donde Biden celebraba que Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo, superando a todas las demás naciones del G7 en términos de crecimiento y creación de empleo. Desde que Biden asumió el cargo se ha creado más de 16 millones de empleos. Los salarios y los ingresos están subiendo, y la inflación se espera que se mantenga estable alrededor de un 2.6% anual. Además, la tasa de desempleo está en un 4.2%, lo cual, según los expertos, es la combinación que no se ha visto en el 85% del tiempo en los últimos 50 años. Bueno, pues vemos un contraste muy claro con el mensaje de Trump y su equipo, quienes a menudo intentan pintar un panorama de caos y un desastre económico. Señores, la realidad es otra. Los datos no nos mienten. La economía de Estados Unidos está en una posición bastante sólida bajo la actual administración. En resumen, señores, lo que estamos viendo es que Donald Trump está en serios problemas, no solo legalmente, sino que también políticamente. Está perdiendo apoyo en estados claves. Su campaña de recaudación de fondos no está funcionando, al menos no tan bien como antes, y los números económicos están jugando en su contra. Mientras que por el otro lado vemos a Kamala Harris, que está ganando terreno, tanto en términos de recaudación de fondos como en el respaldo de figuras influyentes. La gran pregunta que nos queda es, ¿podrá Donald Trump recuperarse de esto? ¿O es que estamos viendo el principio del fin en su dominio dentro de la política estadounidense? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leer lo que piensas. No olvides suscribirte, darle un like, compartir este video si es que te gustó. Nos vemos en el próximo video.